Amigos del canal del Congreso, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Parlamentaria. En los próximos minutos vamos a abordar un tema que es muy importante, no solo aquí en el Parlamento, sino también en la agenda nacional, lo relacionado al tema minero. Vamos a entrevistar justamente en los próximos minutos al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, el congresista Teófilo Gamarra Saldívar, quien ya está con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros nos sentimos muy honrados al haber sido designados elegidos como presidente de la Comisión de Energía y Minas. De hecho, que es una responsabilidad muy grande porque hay un trabajo muy fuerte en el tema de la minería, ¿no es cierto?, y de la energía en todo el país. Últimamente esto ha generado mucho conflicto, de modo que es importante, digamos, saber percibir las opiniones de toda la población y por otro lado también saber dar el mensaje con relación al tema minero. La situación está en la coyuntura, ¿verdad? En el día a día, esa es la noticia permanente, el tema minero. Pero yo quería, antes de ir a ese aspecto fundamental que tiene que ver sin duda con el tema Cajamarca y Conga, conocer un poco cómo va a ser el trabajo de la comisión para que los televidentes puedan hacerse ya, digamos, conocer mejor en detalle cómo van a actuar en este año legislativo que va a tener usted a su cargo este grupo parlamentario. Bueno, nosotros consideramos que el trabajo tiene que clasificarse en tres partes. En principio tenemos el tema de la legislación que el Congreso no debe descuidar. En este aspecto tenemos, por ejemplo, proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que tienen que ver, por ejemplo, con la masificación del gas o con la seguridad energética y la construcción del polo petroquímico. Son dos temas muy importantes que van a permitir generar desarrollo en el sur, oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, ¿no es cierto?, y oportunidad de hacer empresa en distintos sectores, ¿no?, relacionados, digamos, a una posible industrialización de lo que es el etano, ¿no es cierto?, ha convertido al polietileno y de lo que sería la distribución misma del gas en todo el sur andino. En ese contexto es importante que estos dos proyectos sean discutidos, ¿no es cierto?, a nivel de esta comisión y tienen que ver con la desconcentración de la industria en el país. Esto desde el punto de vista legislativo. Adicionalmente hay que mejorar algunas leyes, ¿no es cierto?, que tendremos que discutirlas para que exista un nuevo enfoque en el tema minero. Es importante que las mineras deban ser controladas por el Estado peruano, deban sujetarse a un ordenamiento jurídico, al respeto del medio ambiente, de la ecología y sobre todo respeto a uno de los derechos y de los elementos más importantes en la vida humana, que es el agua. Esto en el plano legislativo. En el plano del control, la comisión definitivamente va a, digamos, solicitar en algunas oportunidades la presencia de algunos responsables de los distintos sectores relacionados al tema minero para que expliquen con diversos aspectos, como por ejemplo el grado de contaminación, ¿no es cierto?, o cuando se suscita, digamos, una serie de incidentes que tengan que ver con el tema de la contaminación ambiental. Por otro lado, estamos hablando del tema de la representación. Nosotros consideramos que la representación a nivel de la comisión no solamente se ejerce desde la misma comisión, sino realizando viajes a distintos lugares. Por ejemplo, nosotros estamos pensando hacer audiencias descentralizadas en aquellos lugares donde exista la problemática minera y energética, ¿no? A ver, ¿van a ir a Cajamarca? ¿Tienen previsto ir a Cajamarca? Nosotros estamos evaluando la posibilidad de ir a Cajamarca, inclusive, a conversar con alrededor de 32 comunidades de las zonas aledañas a los proyectos mineros, donde la gente en estos momentos está perjudicándose económicamente. Normalmente la ejecución de un proyecto genera trabajo. Así es. ¿No es cierto? Y genera oportunidades, genera el aumento de la capacidad de consumo en un lugar determinado. Y con la paralización
¿no es cierto?, la ejecución de estos proyectos y la construcción de los reservorios, quienes se perjudican más son aquellas personas que en estos momentos deberían estar trabajando, ¿no es cierto?, pero no lo hacen porque lamentablemente hay una paralización en ese tema. Ajá. Entonces, vamos a ir a conversar, vamos a recibir, ¿no es cierto?, las opiniones de estos ciudadanos, y también nos vamos a dirigir a otros lugares. Vamos a irnos al Cusco, vamos a irnos al sur, a Puno, Juliaca, Arequipa, ¿no? Vamos a ver el tema minero. Hay que explicar, ¿no es cierto?, que la minería en el mundo no es mala, ¿no? No es mala porque cuando se haga con responsabilidad, claro, ¿verdad? porque es la que ha generado el desarrollo. La minería nos ha producido los carros, El Perú es los vehículos. es uno de los grandes beneficiados con la Claro. minería. Gran parte del crecimiento Las económico. obras de infraestructura, ¿no es cierto?, están a base de fierros, ¿no es cierto? La maquinaria está hecha a base de fierros, ¿no es cierto? Los pedestales que utilizan ustedes para sostener las cámaras están a base de fierro. Entonces la minería te da justamente desarrollo, pero tiene que ser una minería que respete el medio ambiente, que respete la ecología, que se sujete al ordenamiento jurídico, que cumpla sobre todo las ofertas y las promesas de los proyectos sociales que debe hacer en lugares y zonas aledañas a esos grandes proyectos mineros. Pero ¿qué pasa? Porque en muchos casos no hay un respeto a estos programas de adecuación al medio ambiente, estos PAMAS. Claro, lamentablemente, a lo largo de las gestiones de gobierno de años anteriores, se ha descuidado mucho el tema del control, El y la fiscalizador, supervisión, ¿no? y la fiscalización, y han permitido que estos proyectos saquen nuestros recursos sin dejar nada, ¿no es cierto?, en aquellos lugares aledaños a la ejecución de estos proyectos. No han dejado escuelas, no han dejado caminos, no se han comprometido con el pueblo. Es más, muchos de sus trabajadores han ido de otros lugares, ¿no es cierto?, a quitar el trabajo a gente que se encuentra en estas zonas aledañas. Y lamentablemente el dinero, en muchos de los casos, no se ha quedado en la zona aledaña. Entonces lo que se pretende es que estas empresas ejerzan una mejor influencia. ¿Para qué? Para que vuelvan a recobrar la confianza y puedan ganarse la licencia social que se necesita en todo proyecto minero. Estas empresas tienen que definitivamente destinar parte de sus ganancias, parte de sus utilidades, de sus grandes utilidades, a proyectos sociales, a obras que necesite la comunidad, que necesite el pueblo, para que se puedan generar esa confianza que hace mucho tiempo se ha perdido. La responsabilidad social es importante, que genera confianza efectivamente, ¿no? Porque lo que la gente ha visto en los últimos años es justamente que se explota sus minerales, pero no queda nada para esta población. Así es. Congresista Teófilo Gamarra, hay, digamos, ganancias muy importantes de la minería, ¿verdad? Durante las campañas electorales se habló inclusive hasta de sobreganancias. ¿Cómo hacer, si ya no existe este óvulo voluntario que daban las mineras, cómo hacer que esa sobreganancia, ese excedente que tienen, pueda revertir también en favor de la población más pobre y de la que donde se extrae justamente el mineral? Bueno, en realidad todo va a depender, ¿no es cierto?, de los convenios que suscribe el Estado peruano con las empresas. Lamentablemente los convenios existentes, aparentemente, en muchos de los casos, se han firmado favoreciendo a las empresas mineras, ¿no?, que han generado grandes ganancias y sobreganancias y que todos sus recursos se han ido al extranjero, ¿no?, y prácticamente han depredado nuestros recursos no renovables. Pero creo que lo que se trata es de enarbolar una nueva práctica, no solamente a nivel del Estado, a nivel de gobierno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, digamos, los futuros contratos puedan ser suscritos, ¿no es cierto?, haciendo prevalecer la necesidad de que estas empresas en su momento puedan realizar obras y proyectos sociales. Punto uno. Punto dos, ya el gobierno, y sin necesidad de patear el tablero, y esto hay que decirlo, ¿no es cierto?, muchos pensaron que una vez que iba a llegar el presidente Ollanta, aparentemente, iba a patear el tablero, iba a elevar, digamos, los impuestos a todas las empresas mineras, ¿no es cierto?, incluso aquellas que tienen contratos de estabilidad tributaria y jurídica, pero no lo ha hecho. Ha respetado los contratos, ha respetado los convenios y luego de una negociación
ha generado que estas empresas se comprometan, ¿no es cierto?, con el gravamen minero, ¿no es cierto? Y se ha logrado, a través de una ley que ha sido promulgada por el Estado peruano, a que estas empresas, digamos, puedan aportar alrededor de aproximadamente 3.000 millones de soles al año, que es una cantidad muy sustancial para trabajar los programas sociales que en estos momentos demanda el Perú. ¿Se ha cumplido este compromiso? Digamos, ya el presidente Humala tiene un año en Palacio de Gobierno. ¿Se ha cumplido este compromiso, este gravamen minero? Se ha cumplido, se ha cumplido. En estos momentos ya se está cobrando. Ya se está cobrando el gravamen minero. Y no solamente ello. Podemos hablar también, por ejemplo, de la recuperación del lote 88, el gas de Camisea, que sinceramente, por una serie de situaciones de los medios, no se le ha reconocido al presidente. Es decir, la recuperación del lote 88 sin necesidad de llevar los tanques, sin necesidad de hacerlo por la fuerza, sino luego de una conversación y negociación, sin necesidad de patear el tablero, sin dar una mala señal a todo el sistema internacional de que el Perú es un país que no respeta sus contratos, ¿y esto forma parte del proceso dentro de un ordenamiento, ¿no es cierto?, se ha permitido la recuperación del lote 88 del gas de Camisea para el consumo interno. A partir de la recuperación de este lote 88, ¿no es cierto?, ya se va a trabajar el tema de la masificación del gas a un precio menor al que en estos momentos se distribuye, ¿no?, generando, digamos, la distribución primero en los lugares que están muy cercanos al lugar, como por ejemplo Quillabamba, Cusco, y paulatinamente yendo hacia Puno, Arequipa, ¿no?, y Juliaca y distintos lugares del sur. Creo que son proyectos totalmente ambiciosos, que muchas veces, y yo lo digo esto con mucho énfasis, la oposición no reconoce. Ayer, por ejemplo, el día de ayer, yo vi cómo un congresista presentaba una interpelación a una ministra. Se refiere usted a la presentación del gabinete, ¿verdad? Sí, en la presentación del gabinete. Hubo un congresista que se paró y hizo ver un documento a través del cual ya se pedía la interpelación de la ministra de Inclusión Social. Y yo digo, o sea, por cada gestión que realice, se le va a interpelar a los ministros y se va a paralizar de esta forma el Congreso de la República, que en estos momentos tiene una ardua tarea para legislar el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de la energía, el tema de la minería en el Perú. Entonces, definitivamente, hay cosas que a veces uno no comprende. Así es. Y la verdad, hoy deberíamos estar todos unidos para lograr y buscar el desarrollo del país, ¿no es cierto?, sin distinción de colores políticos. Yo lo que considero que la política no es entrar a un círculo vicioso en donde, por ejemplo, aquellos que no son gobierno y son oposición lanzan la piedra no con el ánimo de construir, sino con el ánimo de destruir. Yo creo que es hora de que la oposición reflexione, ¿no es cierto?, también, y pueda aportar en la construcción del desarrollo de nuestro país. Permítame ir a una pausa, congresista Teófilo Gamarra, porque lamentablemente el tiempo nos ha quedado cortos para hablar de minería, así que vamos a extendernos un poco más, porque hay varios aspectos en el tapete, ¿no? Está el impacto ambiental, los anuncios hechos por el Premier, está el tema del agua también y, por supuesto, el tema directo de Conga y qué hay detrás de todo ello, ¿verdad? Vamos a una pausa aquí en la agenda parlamentaria y volvemos para seguir hablando sobre el tema de la minería en nuestro país con el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, el legislador Teófilo Gamarra. Pausa y retornamos. El pueblo donde yo vivo es muy lindo, pero sus ríos son muy fríos. Por eso papá nos dio una sorpresa. ¡Nos vamos a la selva! ¡Yeah! Papá, para, espera. Eso ya es selva. Papá, baño. ¿Qué tal el baño, hijita? Limpio. Ahora, ¿por dónde? Continuar esta ruta cruzando el puente. Gracias, señor policía. Jefe, ahí está, ya llegó el amigo. Gracias, compadre. ¡Wow!
Chelo. ¡Chelo! Un turista agradecido trae 10 más. Crece el turismo, crece el Perú. Mincetur. Amigos de Agenda Parlamentaria, volvemos para seguir hablando sobre el tema minero en nuestro país con el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, el congresista Teófilo Gamarra Saldívar. Congresista, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros para exponer la política de gobierno, se hizo muchos anuncios, o varios anuncios, mejor dicho. Pero uno de ellos tiene que ver directamente con el tema minero y el cual está involucrando a Conga y otros temas más, como el anuncio de enviar en los próximos días un proyecto que cree una entidad que tendrá la responsabilidad de certificar los estudios de impacto ambiental para los proyectos mineros y petroleros. ¿Les han adelantado algo ya en ese tema o ustedes todavía están a la espera del documento en sí? Bueno, nosotros estamos a la espera del proyecto de ley, ¿no? Que en su momento tendrá que presentar el Poder Ejecutivo. Esto tiene como objetivo, entiendo, que los estudios de impacto ambiental deban ser certificados por una entidad técnica, ¿no? ¿En la actualidad no ocurre ello? En estos momentos, como ustedes saben perfectamente, los informes han sido elaborados, ¿no es cierto?, por los distintos sectores, pero adicionalmente han tenido que ser sometidos, digamos, a un peritaje internacional, el cual, luego de establecer una serie de observaciones, por ejemplo, en el caso Conga, ha establecido, digamos, cómo podría, digamos, marchar este proyecto. Y en ese contexto yo considero que es importante que exista una entidad que sea especializada en el tema. ¿Superior al Ministerio del Ambiente, por ejemplo? No, yo entiendo que esta entidad debe estar ligada, ¿no es cierto?, al sector que trabaja y está vinculada directamente al tema minero, de hidrocarburos, ¿no es cierto?, de modo que pueda certificar, ¿no es cierto?, con relación a los proyectos que se vayan a ejecutar en estos lugares. Entonces, me parece que es una idea que tendrá que discutirse, analizarse, no solamente en la comisión, sino también en su momento en el Pleno del Congreso de la República. Y esto va a servir también para evitar casos como el de Conga y además como el de Altamira, ¿no? Con este último derrame de cobre que, digamos, ha dejado preocupación en la población y alguna cantidad de pobladores de la zona de Ancash con problemas ya en la piel, de contaminación. Claro, yo entiendo que esto incidirá bastante en el tema de la prevención. Creo que no se puede ejecutar un proyecto, ¿no es cierto?, en la medida que haya situaciones de contaminación severas, ¿no?, para una determinada población. Y en ese contexto lo que se tiene que priorizar es la vida. Y una entidad que certifique, digamos, los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, va a permitir justamente que estos proyectos estén totalmente saneados y certificados, de modo que la ejecución, ¿no es cierto?, no genere problemas de salubridad ni enormes y grandes contaminaciones. No obstante, yo lo que quiero es señalar lo siguiente. Quienes vivimos en la ciudad, por ejemplo, respiramos el aire contaminado con CO2, producto de ¿qué? Del combustible. Asumimos el costo de la modernidad. Nosotros sabemos y somos conscientes de que el aire, ¿no es cierto?, de la ciudad y de las grandes ciudades está contaminado con el CO2. Sabemos, pero ese es el costo de la modernidad. Y definitivamente hoy por hoy, ¿no es cierto?, si bien se puede reducir el tema de la contaminación, pero no, desde mi punto de vista, considero que en el caso de la minería, ¿no es cierto?, tendrá que también reducirse al mínimo el tema de la contaminación. No obstante, nadie dice que el tema de la minería no contamine, ¿no? Definitivamente el tema de la minería contamina. Lo importante es que esa contaminación sea reducida al máximo, ¿no? ¿Para qué se utilizan, por ejemplo, en las ciudades
vehículos a gas, ¿no? Por ejemplo, para tratar de evitar que la contaminación sea un mayor grado. Efectivamente. Congresista, vayamos al tema Conga y lo que hemos visto después de toda esta suerte de problemas que se han generado a raíz justamente de este conflicto minero, es que más allá de la preocupación por el tema medioambiental, hay una preocupación netamente política por parte de quien promueve todas estas acciones de protesta y paralizaciones que están dejando una millonada en pérdidas. Nos referimos a Gregorio Santos, ¿verdad? Quien ha anunciado incluso ya la formación de un partido político, buscar un referéndum, modificar la Constitución. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted ya después de todos estos meses de la situación que se genera en Cajamarca? Yo considero en este tema dos aspectos. Uno de los aspectos al señor Santos como candidato. Y creo que como candidato él es libre de utilizar todos sus recursos, toda su inteligencia y toda su iniciativa para poder captar la atención de la gente y para poder convencer a los que posiblemente sean sus electores en una futura contienda electoral. Y un segundo aspecto es que en estos momentos él es presidente regional. Está dentro de la línea del Ejecutivo. Debería tener una relación directa con el Ejecutivo, estar dentro del ordenamiento jurídico, respetar el orden constitucional, respetar el territorio unitario, respetar la riqueza de todos los peruanos, ¿no es cierto? Y no enseñorearse, ¿no es cierto?, dentro de una región asfixiando en la crisis a su pueblo, a su propio pueblo, ¿no es cierto?, utilizando banderas políticas, ¿no?, banderas políticas de coyuntura para generarse un espacio dentro de la vía política nacional. Eso me parece hasta cierto punto injusto, me parece desde todo punto de vista deshonesto, por no generarse el espacio con una total independencia, sin someter al pueblo cajamarquino a la crisis, a la paralización del desarrollo, a la falta de empleo, a la paralización de las obras y todos los males que en estos momentos la región Cajamarca tiene. Quizás si en un momento algunos sectores de la población respaldaron la postura de Santos, conforme han ido avanzando los hechos y conociéndose la realidad de que hay detrás de esta protesta, la gente le ha quitado el respaldo a Santos, ¿no? La última encuesta de Ipsos Apoyo señala que el 53% de los peruanos considera que Gregorio Santos es perjudicial para los intereses del país y de Cajamarca. Yo entiendo que sí. Creo que este señor está actuando con mucha intransigencia. No comprende que el Perú se va a desarrollar con inversiones. No entiende que la minería genera desarrollo siempre y cuando ésta sea bien supervisada, bien vigilada, ¿no es cierto? Y aparentemente desconoce, y eso que vive en Cajamarca, la situación crítica que vive su población. Falta de trabajo, falta de recursos, ¿no es cierto? Gente que en estos momentos podría estar con un puesto de trabajo, ¿no? Claro. Pierde esa oportunidad y lamentablemente esto redunda en la situación crítica del país. ¿Cuánto habrá perdido Cajamarca con todas estas paralizaciones? Lamentablemente no sabemos. Justamente nosotros como Comisión de Energía y Minas en estos momentos estamos evaluando la posibilidad de que en los próximos días el presidente regional de Cajamarca sea requerido a la Comisión de Energía y Minas para que nos informe con relación a las pérdidas que habría generado la paralización a la que ha sido sometida esta región, ¿no? Porque tiene que responder. Y por otro lado, en su momento este señor tendrá que responder ante la democracia y ante el ordenamiento jurídico existente
esta posición que le está causando pérdidas, no solamente pérdidas humanas, sino también pérdidas en muchos millones de soles en pérdidas. ¿Cuándo se va a tomar una definición ya si viene o no al Parlamento el señor Santos? Nosotros estamos evaluando, lo coordinaremos con los congresistas de la comisión, ¿no? Para no tomar una decisión apresurada, ¿no? Y en su momento comunicaremos a los medios de comunicación. Definitivamente consideramos que tanto el Congreso y las instituciones del Estado tienen que hacer su trabajo para que Cajamarca vuelva a la tranquilidad, al orden y a la paz social que debe existir. Porque ha pateado el tablero, ¿no? Ni siquiera con los representantes de la Iglesia Católica quiere conversar él. Creo que él mantiene una posición intransigente, o sea, ya ha señalado concretamente, ¿no? No al proyecto Conga. El tema es que si en estos momentos, o sea, de alguna manera aceptaría el diálogo, su caballito de batalla o su bandera, ¿no es cierto?, se acaba. Para postular, digamos, a una próxima candidatura, se acaba. Entonces él evalúa políticamente, ¿no es cierto?, los pro de mantener una posición intransigente, ¿no? Ya sabe que esto para él es una especie de mina, ¿no es cierto?, frente a los medios de comunicación, porque le permiten salir cada vez que tuitea, cada vez que hace alguna de esas declaraciones totalmente trasnochadas, ¿no? Muy amable congresista Teófilo Gamarra por estar aquí, por haber venido a Agenda Parlamentaria y por supuesto iremos evaluando el trabajo de su comisión y conversando a la vez para que la gente conozca de cómo se está trabajando. Perfecto. Muchas Muy gracias. amable. El congresista Teófilo Gamarra, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y representante además por Ucayali aquí en el Parlamento, estuvo en Agenda Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía.